You are currently the only person in this conference. Buenas tardes. Quería saber si me pueden escuchar bien. Sí, se escucha, profe. Bien, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Para comenzar, quisiera que podamos hacer un repaso de las actividades pendientes. Recuerden que, por un lado, está abierto la actividad recuperatoria del IEC 1 y del IEC 2. Recuerden que es responsabilidad de cada alumno poder revisar sus notas. Este tema ya lo hemos explicado muchas veces, así que aquellos que tienen que hacerlo y todavía no lo hicieron, están todavía a tiempo. Por otro lado, quisiera saber si pudieran revisar la última actividad propuesta, que es un foro. Es un foro para que ustedes puedan practicar en base a 3 ejercicios de codificación en Java de estructuras repetitivas. Bien, quisiera saber quiénes por lo menos pudieron ingresar y ver de qué tratan los ejercicios. Recuerden que tienen plazo hasta este domingo a las 23 horas y es una actividad preparatoria para el próximo IEC. Recuerden que se va a valorar tanto que ustedes publiquen, que puedan publicar una solución para el ejercicio planteado o también pueden hacer un aporte quizás para algún compañero que ha quedado trabado en algún punto. Bien, entonces esto quedó claro, ¿no? Aquellos que tienen que recuperar tienen que hacerlo a través del aula virtual y el resto, toda el aula tiene que sumarse a los foros participativos para que podamos comenzar a codificar lo que son estructuras repetitivas en Java. Bien. Yo voy a comenzar la clase directamente. No sé si hay alguna pregunta sobre la cursada. O sea, recuerden que en este espacio no se responden consultas individuales, pero no sé si hay alguna consulta sobre la bibliografía propuesta o algún tema que tenga que ver específicamente con la cursada. Aprovechamos este momento y lo respondemos. Y si no hay ninguna duda, comenzamos directamente con la clase en esta tarde. A ver, estoy leyendo. Bueno,
recuerden lo siguiente. Vamos a avanzar un poco hoy con el tema de arreglos en Java. Vamos a ver un poco de teoría. Quisiera saber quiénes han escuchado mencionar esta palabra arreglos y para quién es la primera vez que la están escuchando. Porque es un tema que quizás si es la primera vez que lo estás viendo en tu vida, puede ser un poco costoso. Quisiera saber si todos los que están presentes han escuchado alguna vez acerca de lo que son los arreglos en programación. Bien, viene bien como para que vayamos a una velocidad que podamos entender todo. Bueno, los arreglos son una estructura fundamental de la programación. Bien, muchísimas gracias. Me puedo dar cuenta que muchos de ustedes es la primera vez que van a ver este tema. Bueno, bien. Chicos, por un lado, como yo les comentaba, el tema de esta tarde es arreglos, teoría, pero también cómo podemos codificarlo usando el lenguaje Java. No se escuchó, Carlos. No sé si quisiste hacer una consulta. No, profe, disculpe, apreté sin querer. Mil disculpas. Bueno, listo, no hay ningún problema. Bien, recuerden que tienen que tener su entorno, ya sea NetBeans u otro entorno de programación funcionando, para que podamos proponer ejercicios luego de la teoría. Recuerden que la práctica que estamos haciendo es una práctica mínima de los que nos permite los 60 minutos que tenemos de clase. Está propuesto un montón de material, o sea, me gusta mucho lo que es la página de Aprende a Programar. Recuerden que nosotros también hemos recomendado lo que es la W3 School, que tiene un curso de Java en el cual vos avanzas un poco y te dan ejercicios muy sencillos en el cual podés completar con código. Son pocas líneas las que tienen que completar y se autocorrige. Así que, por lo tanto, hay un montón de formas en la cual nosotros podemos seguir avanzando en aprender la sintaxis de Java. Desde la cátedra, lo que hicimos, que yo les había comentado en el último encuentro, estamos proponiendo estos foros cuya participación es obligatoria, tanto publicando una solución como haciendo algún aporte a algún compañero que tenga alguna duda teórica. Recuerden que el objetivo de la materia es que ustedes tengan los fundamentos, en primer lugar, de lo que es la programación estructurada, que ya casi que lo tenemos completamente aprendido, y luego lo que es la programación orientada a objetos. Y en este primer año y en esta materia, el lenguaje que usamos para esto es Java. Pero los fundamentos que ustedes aprenden acá va a ser útil para cualquier lenguaje de programación que respondan a estos paradigmas que ustedes van a programar. Maximiliano, lo que podés hacer, y entiendo que estás preguntando el tema de los foros, ustedes pueden copiar y pegar directamente el archivo, perdón, el código de Java. Traten de copiarlo entero para que si algún compañero lo quiera mejorar o lo quiera reusar, pueden hacerlo. Esa es una alternativa que ya estuvieron utilizando algunos compañeros. Otra es que pueden subir tanto la solución como el archivo Java. O sea, lo ideal sería que suban únicamente el archivo Java, pero como yo les comentaba, también pueden pegar directamente el texto del código. Bien, comenzamos. Si no hay otra consulta, así podemos dar tiempo a preguntas sobre el tema teórico. Bien, paso a compartir pantalla. Y bien, acá. Quiero que presten mucha atención, especialmente aquellos que es la primera vez que ven este tema. Yo les planteo una situación. Digamos que yo le pido a ustedes que puedan, por ejemplo, calcular el promedio de notas de
un curso que tiene 35 alumnos. Nosotros podríamos, por ejemplo, estoy simplemente ejemplificando un caso, hay muchas formas de resolver esta situación problemática, pero digamos que yo de alguna forma necesito que de los 35 alumnos queden registradas todas sus notas para poder utilizarlas posteriormente y para poder, por ejemplo, calcular un promedio. Si yo tengo un curso de 35 alumnos, con lo que vamos viendo de programación hasta el momento, uno podría decir, bueno, para poder utilizar 35 notas, necesito 35 variables del tipo entero. ¿Por qué? Porque si yo lo voy sumando directamente sobre un sumador, podría sacar, por ejemplo, el promedio, pero se va a perder la individualidad de cada nota si yo la llego a necesitar en un futuro. Entonces, hay una estructura que es mucho más práctica que crear un número muy grande de variables cuando estas responden a un mismo tipo y que permite englobarlas dentro de un solo conjunto de datos. Esta estructura que yo le estoy presentando en esta tarde se llama arreglo. ¿Qué es un arreglo? Precisamente esto. Es un conjunto de datos cuya característica principal es que tienen una cantidad de datos definida, por eso en la definición decimos que es finito, y que también responden a un mismo tipo. Por ejemplo, en el caso que yo le estaba planteando de alumnos de un curso, uno podría crear un arreglo que se llame precisamente curso, que su tamaño fuese la cantidad de alumnos. Si ustedes prestaron atención, ¿cuál era la cantidad de alumnos que yo he mencionado? A ver si alguien puede activar el audio. El arreglo curso tendría 35, profe. exactamente, el arreglo curso tendría un tamaño de 35 elementos. Y fíjense que me está diciendo que yo le tengo que definir este arreglo el tipo. Y en este caso sería un arreglo de números enteros. Muy bien, sigamos avanzando. Como un ejemplo adicional, no solamente podemos agrupar dentro de un arreglo valores enteros, sino también valores reales o decimales, que quizás de esa forma lo entendemos más sencillamente, o de caracteres, en el cual, por ejemplo, podríamos tener un arreglo que se denomine nombres y contenga los 35 nombres de los chicos que componen nuestro curso. ¿Qué es un arreglo? Entonces seguimos avanzando un poco más. Un arreglo es precisamente eso, es una estructura que permite manipular datos. Y presten atención en lo siguiente que yo les voy a decir. No es la única estructura de datos que está presente no solo en Java, sino en cualquier lenguaje. Las estructuras de datos son un tema un poco más complejo y nosotros estamos viendo la primera estructura y quizás una de las más comunes, pero hay muchas más. Simplemente como un anticipo, fíjense de todo lo que yo les voy diciendo, que un arreglo tiene una característica especial, que tiene un tamaño definido. Por ejemplo, un curso de 35 chicos me llevaría a crear un arreglo de 35 elementos. Pero imagínense que si fuese la inscripción para un colegio, en el cual yo no tengo definido si se van a inscribir 10 alumnos, 20, 40, 50, 100, 500 o un número mayor. Entonces, yo no tengo el número exacto de alumnos que se van a inscribir. Bueno, en este caso, y simplemente a modo de anticipación, hay otra estructura de datos que no es finita, sino que puede ir creciendo con el tiempo. Les anticipo el nombre, esto se denomina listas. Entonces, dentro del conjunto de estructuras de datos que hay en la programación, estamos viendo el primero, que es un arreglo. Tiene en común que responde a un nombre y también en común para todos sus elementos y que podemos diferenciar todos los elementos que engloba a través de un índice. Esto lo vamos a ver a continuación y va a quedar más claro en la siguiente diapositiva. Bien, pido que disculpen por ahí, no sé si fui tan prolijo, pero quería hacerlo manuscrito, así que lo he planteado así para que quede más claro y quede más personal, de la forma que yo le he explicado y que la mayoría de mis alumnos lo han entendido.
Fíjense, en este caso, estamos representando un arreglo de números enteros. Yo a este arreglo le he dado el nombre en español números y tiene un tamaño de 3 elementos. Fíjense que por lo general se va a representar con una serie de celdas y alude a lo que matemáticamente sería un vector. Pero bueno, para que nos concentremos directamente en la utilidad, nosotros lo vamos a tomar de esta forma, que estos 3 elementos en conjuntos responden al arreglo números. Y este arreglo números tiene un tamaño de 3 elementos. Fíjense que acá, por ejemplo, podría tener un índice para la primera posición, para la segunda posición y para la tercera posición. Fíjense, esta es una notación personal, no es la notación de Java. Quizás por ahí en algún sentido es parecido a la notación del pseudocódigo, pero yo le planteo así para que sea más sencillo de entender. Fíjense que, como dijimos, todo este conjunto de datos responde a un solo nombre, en este caso números. ¿Y cómo yo hago para diferenciar, por ejemplo, el elemento 22 del elemento 13? Y lo hacemos por su posición dentro del arreglo. Fíjense que el arreglo números en la posición número 1, ¿qué es lo que contiene? El número 22. El arreglo números en la segunda posición, ¿qué es lo que contiene? El número 13. Y en la tercera posición contiene el número 27. Entonces yo tengo un solo arreglo que tiene un tamaño de 3, que corresponde al tipo de datos enteros y que, de acuerdo a la posición que me va marcando su índice, yo puedo individualizar los elementos que contiene. Bien, que en este caso son 3. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. He marcado lo que recién he dicho. ¿Cuáles son los componentes de un arreglo? Fíjense que, en primer lugar, tenemos un identificador o un nombre. También tenemos un tamaño. Tenemos un tipo que no lo he marcado acá, pero en este caso sería tipo entero. Tenemos un índice, que en este caso coincide exactamente numéricamente con la cantidad de elementos propuesta y contiene elementos. Fíjense que este arreglo puede guardar 3 elementos, que en este caso son el 22, el 13 y el 27. Bien, vamos a avanzar un poco más. Seguimos con el tema de la definición de arreglo. Esto significa que un arreglo es precisamente como si fuese una super variable, para explicarlo en términos más sencillos, que provee la opción de disponer de varios datos o varios espacios, por llamarlo de alguna forma, para almacenar estos datos. Pero nosotros podemos acceder a todo este conjunto de datos con un mismo nombre, con el nombre del arreglo que hemos definido. En realidad funciona como cualquier variable, excepto que en lugar de almacenar un solo valor, ¿qué es lo que hace? Almacena muchos valores. Y los arreglos, lo vamos a ver más adelante, y esto tiene que ver con las matemáticas, pueden tener varias dimensiones. Nosotros en este momento estamos viendo el tipo de arreglo más sencillo, que es en una dimensión. Bien, vamos a continuar avanzando un poco más y luego vuelvo al salón virtual, por llamarlo así, para que nosotros podamos realizar algún tipo de pregunta. Fíjense y presten mucha atención a lo que yo tengo en la diapositiva, porque en Java va a haber una pequeña variante, pero yo le planteo así para que sea más fácil de introducir el tema para aquellos que lo están viendo por primera vez. Hay por lo general 2 tipos de arreglos principales. Aquellos que se llamen non-zero basic, o sea, que no tienen inicio en 0, y aquellos que están, cuyo elemento primero es el 0. Fíjense que el caso que vimos hace rato y el caso que tienen enfrente de ustedes responden a este caso, lo que en inglés sería un array non-zero basic. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo un arreglo que se denomina como nombres. Tiene un tamaño
que me indica la cantidad de elementos. Fíjense que yo tengo un elemento, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 elementos. Y le estoy indicando el tipo. En este caso, no es un arreglo que me permite almacenar valores, sino es un arreglo que me permite almacenar cadenas de caracteres o en inglés string. Punto importante a tener en cuenta. Un arreglo responde a un solo tipo de datos. Y lo vuelvo a repetir. Un arreglo responde a un solo tipo de datos. Yo no puedo mezclar datos de diferentes tipos dentro del arreglo. ¿Por qué? Porque responde a un solo tipo de datos. Bien, vamos a continuar con el ejemplo. Fíjense que en este caso, en mi arreglo nombre de 5 elementos, si yo me sitúo en el elemento primero, ¿qué es lo que contiene? A ver, quisiera escuchar el audio para saber que están atentos. El arreglo nombres en la primera posición, ¿qué es lo que contiene? Marcos. Exactamente. Y en la posición número 4, ¿qué es lo que contiene? A ver si... Pedro. Gracias. Bien. Si alguien más se anima a participar. Bien. Entonces, recuerden que este ejemplo que hemos planteado tiene su inicio en el número 1 y el nombre técnico sería arreglos que no están basados en 0. Y ustedes se podrían preguntar, pero ¿cuáles son los arreglos que están basados en 0? Y presten mucha atención porque el siguiente ejemplo es el que se usa para la sintaxis de Java. Y se los vuelvo a repetir. Presten mucha atención porque Java utiliza arreglos del tipo 0 basic. Por eso que yo he tachado el non. Java utiliza arreglos que utilizan como elemento inicial el 0. ¿Qué es lo que significa esto? Lo siguiente. Yo tengo un mismo arreglo que corresponde al mismo nombre, pero que en este caso tiene un tamaño 5 y tiene el mismo tipo de datos, que es string o cadenas de caracteres. Fíjense que también tienen cargados 5 elementos, que es exactamente los mismos elementos que teníamos en el ejemplo anterior. Pero fíjense que hay un cambio y que yo he cambiado precisamente el color. Fíjense que el subíndice que me determina la posición dentro del arreglo de un determinado elemento, en este caso, no comienza en 1. ¿En qué comienza? En 0. Exactamente. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, a un lenguaje como Java que me muestre, por ejemplo, por pantalla lo que contiene nombre en la posición 0, que es la posición inicial de mi arreglo, ¿qué me va a mostrar? Marcos. Bien, y si yo le digo que muestre lo que contiene en la posición 1, ¿qué me va a mostrar? José. Exactamente. Y bueno, y así sucesivamente. En este caso, en la posición 4 me va a mostrar Lucas. Bien, voy a volver un momento al salón de clases virtual, por llamarlo así. Y quiero saber si se va comprendiendo hasta acá. Bien. Entonces, pregunta capciosa. No sé si es tan capciosa, pero Java, ¿cuál es el elemento inicial del índice de un arreglo en Java? ¿El 0 o el 1? ¿Cuál es? Exactamente, exactamente. Bien, excelente. Bien, excelente. Bueno, tengan preparados sus entornos. De todas formas, yo lo que voy a hacer es codificar algunos ejemplos y luego vamos a ver si en la parte final podemos dar algún ejercicio para hacerlo entre todos. Bien, si no hay preguntas, volvemos a compartir. Bien. Bien, nosotros lo que vamos a codificar en primer lugar es esto. Es un arreglo que responde al nombre de números, que es del tipo entero y que tiene un tamaño de 3 elementos.
Fíjense que los 3 elementos que va a guardar es el 11, el 22 y el 33. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a abrir un proyecto nuevo en Java. Proyecto. Siguiente. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, clase de arreglos y directamente lo voy a abrir. Perfecto. Yo voy a cerrar esto, todos los comentarios que propone NetBeans. Y recuerden, chicos, me imagino que estamos todos con el NetBeans funcionando o con el entorno de desarrollos que estén utilizando, pero no esperen hasta último momento para comenzar a codificar, para prepararse para el IEC, porque aquellos que están promocionando pueden llegar a perder la promoción y aquellos que están regular, si no logran el 60%, pueden quedar libres. Así que les animo a que puedan estar realizando todo el ejercicio propuesto desde la cátedra. Bien. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar cómo codificaríamos este ejemplo. Yo lo vuelvo a mostrar. Vamos a crear un arreglo que se llama números y que tiene un tamaño 3 y que es del tipo entero y contiene estos elementos. Bien. Vamos a ir, acá está. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es escribir el tipo de datos, en este caso enteros. Tenemos que abrir y cerrar corchetes y a continuación colocamos el nombre del arreglo. En este caso, números. Y para indicarle el tamaño, yo tengo que poner lo siguiente, new in, y entre corchetes debo de colocar el tamaño. En este caso, es 3. Bien, perfecto. Ustedes recuerdan que en la primera posición, ¿qué era lo que tenía guardado este arreglo? ¿Qué número tenía guardado este arreglo? Un 11. 11. Bien, en la segunda posición, que en este caso, fíjense que nosotros estamos comenzando con el índice que yo les he comentado. En la segunda posición tenemos un 22. Y en la tercera posición, en este caso, dado de esta forma, teníamos el número 33. Bien. Fíjense que está todo correcto. Y lo que yo voy a hacer a continuación es lo que se acostumbra a hacer para recorrer una estructura de este tipo, que es usar un for. Bien. Usamos un for. A esto yo le podría llamar índice, por ejemplo. Y fíjense que yo voy a poner acá, mientras sea menor que 3, porque fíjense que el valor máximo va a ser un 2 y los valores que va a tomar va a ser 0, 1 y 2. Yo voy a poner que me muestre por pantalla el contenido del arreglo. Entonces voy a poner lo siguiente. System. Bien. Y directamente podría mostrar. A ver. Lo vamos a hacer directamente al comienzo y luego lo vamos a adornar un poco más. Aquí vamos a poner números apuntados. Bien. Entonces fíjense lo siguiente, cuál es la sintaxis. Tenemos que definir el tipo, abrir y cerrar corchetes, el nombre, luego colocamos new con el tipo, si fuese, por ejemplo, doble, ponemos new doble, y el tamaño del arreglo. Luego lo podemos ir cargando y con un for lo podemos recorrer y mostrar por pantalla. Bien. Vamos a mostrarlo. Fíjense que se lo muestra de esta forma. También podríamos cambiar esto y hacer que quede quizás un poco más como lo imaginamos mental o matemáticamente. Bien, fíjense que acá tenemos nuestro primer
arreglo que en la posición 0, que es la inicial, tiene el 11, en la segunda el 22, que está indicada con el subíndice 1, y posteriormente el 33. Bien, de esta forma es como yo puedo crear un arreglo. Bien, vuelvo un segundito al aula. Quiero saber si se entendió en esta parte. Perfecto, bien. Recuerden, chicos, que como yo les comentaba, el tiempo que nosotros tenemos es exiguo, así que les animamos a que puedan ir leyendo lo que es la teoría propuesta desde Cátedra, como también la página de Aprende a Programar. Yo voy a compartir la pantalla un momentito. Y fíjense que, a ver si lo pueden ver correctamente, en la lección número 7 del curso de Java en la página de Aprende a Programar, habla también acerca de los arreglos. Así que ustedes pueden ver el caso que yo les mencionaba, en el caso de querer crear un arreglo de números reales, cómo sería la sintaxis. Pueden ver muchos ejemplos. Muy bien. Vamos a volver una vez más al código en Java. Y fíjense que esta no es la única sintaxis permitida. Por ejemplo, se podría dar el caso que yo lo quisiera inicializar directamente a un arreglo con los valores que contiene. ¿Cómo haría esto yo? De la siguiente forma. Fíjense que yo he comentado las asignaciones. Y acá voy a colocar los valores separados por coma. 22, 23. Bien. Fíjense que acá yo estoy inicializando y ustedes me podrían decir, pero profe, ¿y el tamaño? Bueno, el tamaño, el lenguaje lo deduce de la cantidad de elementos que ustedes han escrito. En este caso, se da cuenta que ustedes quieren crear un arreglo que se llama números del tipo entero, de tamaño 3, con los siguientes elementos declarados. Fíjense que yo voy a ejecutar el código y es exactamente igual. Muy bien. Perfecto. Entonces, podemos seguir un poco más con la teoría. Bien. Disculpen también la desprolijidad, por ahí me siento más cómodo por ahí escribiendo. Si estuviésemos en un curso tradicional, usaría también el pizarrón. Bien, presten atención a lo siguiente. Nosotros dijimos que hemos visto el primer tipo de arreglos, que es muy sencillo de visualizarlo, que es como si fuese, a ver, voy a volver atrás, es como si fuese un conjunto de celdas que responde a una estructura totalmente lineal que va avanzando de izquierda hacia derecha. Lo que matemáticamente uno podría responder a lo que son los vectores de una dimensión. Y matemáticamente hay una estructura también más compleja que se denomina matriz. Y una matriz está compuesta precisamente por filas y por columnas. Y una matriz es también lo que a nosotros nos permite poder ver cómo en un lenguaje de programación, como Java en este caso, podemos tener un arreglo no con una sola dimensión, con un solo índice, sino con dos dimensiones y por lo tanto con dos subíndices. Fíjense en este caso lo siguiente, y si lo aprenden bien y si prestan mucha atención no se van a confundir nunca más. ¿Qué es lo que llamamos filas? Filas llamamos a esto, al conjunto de datos horizontales. Filas. Fíjense que en este caso yo tengo una matriz o un arreglo bidimensional con 3 filas. Fíjense que como es Java, el subíndice comienza en 0, pero nosotros podemos ver que acá tenemos 3 filas. Y las columnas, que en términos sencillos uno podría decir son los datos en formato vertical, tenemos 3 columnas. Y fíjense que en el formato de Java también comienzan desde el 0, en este caso, de izquierda a derecha, y la fila, podríamos llamarlo así, para expresarlo en una manera muy sencilla, de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces,
yo en este caso tengo un arreglo que se llama matriz. Vamos a avanzar un poco más y va a quedar más claro en el siguiente ejemplo. Bien, fíjense que mi arreglo que se denomina matriz y que tiene dos índices, el primero, y siempre va a ser el primero en cualquier lenguaje de programación, por lo menos de todo lo que yo he aprendido, se trata de respetar este estándar. Siempre primero se indica la fila y luego se indica la columna. Lo vuelvo a repetir para que les quede claro. Siempre se indica la fila y posteriormente se indica la columna. En este caso, yo tengo un arreglo que se llama matriz y que tiene un tamaño en fila de 3 y en columnas de 3. Bien. Y fíjense que en este caso yo ya lo he completado con una serie de elementos. Por ejemplo, que van desde el 11 hasta el 99. Fíjense que el primer elemento es para la fila 0 y para la columna 0, que es el 11. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver el contenido de la fila 0 y la columna 2, acá yo lo he puesto mal. La fila 0 y la columna 2 contiene el número 23. 37. No. Fíjense que primero va fila y luego va columna. Fila 0, columna 2 es el elemento 33. Acá yo lo coloqué mal. Bien. Fila 1, columna 0, fíjense que esta es la fila. Fila 1, columna 0 tiene el elemento 44 y fila 2, columna 2, ¿cuál es el elemento que contiene? El 99. Muy bien. Fíjense que yo me equivoqué aquí cuando lo escribí en este primer caso. Bien, lo que yo quiero que ustedes recuerden, lo que ya venimos charlando en esta tarde. Un arreglo, por más que sea de una dimensión o dos, solamente responde a un solo tipo de datos. Puede ser o enteros, o reales, o, por ejemplo, cadena de caracteres. Un arreglo tiene un índice o más. Algunos lo llaman subíndice. Yo se lo expreso de esta manera quizás un poco más sencillo. Cuando va a casos más sencillos de arreglos de una dimensión, lo que matemáticamente sería un vector, yo tengo un solo índice. Pero en el caso que tienen delante de ustedes, que es un arreglo de dos dimensiones, lo que podríamos decir matemáticamente una matriz, para ubicar cualquier elemento dentro de la misma, necesitamos dos índices. Uno para las filas y otro para las columnas. Fíjense que necesitamos dos. Y lo que se coloca por estándar en primer lugar son las filas y en segundo lugar son las columnas. Bien, ahora voy a avanzar. Creo que tenía preparado. No, hasta acá llegamos y vamos a codificar este ejemplo. Bien, voy a volver al aula y quiero saber si se entendió lo de las dos dimensiones. Bien. Perfecto. Si yo les pregunto, cuando ustedes quieran, por ejemplo, mostrar o cargar un elemento de un arreglo tipo matriz, ¿qué es lo que deben indicar primero? ¿La fila o la columna? La fila. La fila, profe. Muy bien. Exactamente. Siempre deben de indicarlo de esa forma. La fila en primer lugar. Bien. Si no hay otra pregunta, pasamos directamente a codificarlo. Bien, un momentito. Quiero... Profe. Sí, te escucho. Perdón que le hago una consultita. Yo cuando bajé el entorno de desarrollo, no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino con el NetBeans, no me descargo todos los paquetes. O sea, no sé en cuál entorno está trabajando en este momento. Si es en aplicación Java o en qué tipo de entorno. Si me podría mostrar para ver si lo tengo que descargar. Porque NetBeans me vino como vacío, por así decirlo. Me tiró solamente Bien. Mira, Matías, yo lo que te sugiero,
escribime un mensaje en privado, por ahí te lo comento más específicamente porque ahora estamos viendo el tema de arreglos, pero recordad que también hay un foro que es participativo, que yo también saqué algunas dudas, que es foro sobre instalación de Java y que te da la posibilidad que vos puedas publicar imágenes como para que quede mucho más claro tu pregunta. Pero sí la vamos a responder yo o también tus grupos de compañeros. Bien, perfecto. Entonces, continuamos avanzando porque si no, lamentablemente, el tiempo nos va corriendo. Bien, dijimos que vamos a codificar un ejemplo de matrices en Java. Bien, me esperan un momentito, comparto la pantalla y vamos a seguir a continuación. Bien, en este caso, estamos acá. Bueno, lo que yo voy a hacer, esto que ya lo hemos visto, bueno, de momento lo vamos a sacar. Bien, recuerden que lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Voy a visualizarlo unas veces más en pantalla. Queremos crear una matriz o arreglo bidimensional en Java que precisamente va a responder a este nombre, matriz. Va a tener un tamaño de 3 filas y 3 columnas. Y los elementos que va a tener cargado son los siguientes. La forma de hacerlo es primero refiriéndonos a la fila y luego a la columna. Bien, vamos a volver a NetBeans y fíjense que en este caso tenemos que definir también primeramente el tipo, pero en este caso yo le tengo que especificar que va a ser un arreglo de 2 dimensiones. Bien, se va a llamar matriz y yo le voy a dar un tamaño de 3×3. Bien, fíjense que acá yo estoy usando corchetes. Van a haber otros casos como, por ejemplo, cuando hicimos la inicialización, se trata que se van a usar llaves. Lo que está bueno, y esto en algún sentido es una envidia sana a ustedes, muchos de los temas que estamos viendo ahora, cuando yo lo estudié, o en el secundario, que tuve el privilegio de ir a un colegio con informática, que fue el primero de mi provincia, o cuando recién comenzaba la facultad, no tenía la posibilidad de tener internet en mi casa. Así que nada, yo me basaba en los apuntes de clase y en los libros de la biblioteca o en las fotocopias que había sacado. Nosotros con simplemente hacer una búsqueda con los términos correctos en Google, ya podemos sacarnos todas las dudas que necesitemos acerca de un lenguaje con tanta trayectoria como lo es Java. Bien, vamos a cargar el primer elemento y lo vamos a mostrar por pantalla. Bien, fíjense que en la posición 0, 0, fila 0 y columna 0, vamos a guardar el 11. Bien, vamos a volver aquí y yo voy a poner, por ejemplo, acá que matriz, ¿en qué posición? Fila 0, acá en la posición columna 0, yo voy a guardar el 11. Y yo lo voy a mostrar por pantalla. Recuerden, para aquellos que están comenzando, NetBeans es bastante cómodo, sino también pueden usar otro entorno también. Vamos a mostrar matriz en la posición 0, 0. Si está todo correcto, nos debe mostrar el 11. Excelente, excelente. Bueno, si nosotros quisiéramos cargar completamente esta matriz, nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hice yo, pero cargando, por ejemplo, la 01, la 02, 10, 11, 12, 20, 21 y 22. Ustedes se dan cuenta que es un poquito más complicado, pero tampoco son tantos datos. Pero en el caso que uno tuviese una matriz mucho más grande, sería mucho mayor el proceso. Y uno se podría preguntar, pero, profe, ¿cómo puedo hacer yo para inicializar directamente? Bueno, esto lo vamos a ver
a continuación. ¿Cómo podríamos hacer para directamente inicializar con los elementos que contiene un arreglo bidimensional? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma y presten mucha atención. Nosotros también tenemos que abrir y cerrar llaves. Y lo que vamos a cargar primero, fíjense que es lo siguiente. Voy a mostrarlo una vez más por pantalla. Primero tenemos que cargar esta fila. La vamos a encerrar dentro de llaves y lo vamos a separar con coma del contenido de la siguiente fila que va a estar entre llaves, y vamos a separarlo con coma del contenido de la última fila también entre llaves. ¿Qué es lo que quise decir? Lo vamos a ver a continuación. Bien, fíjense que yo voy a cargar la primera fila, que era 11, 22, 23. Lo voy a separar una coma y vamos a la segunda fila. Si no recuerdo mal, por eso puse números tan sencillos, sigue 44, 55, 66, coma, abrimos y cerramos llave, 77, 88 y 99. Bien, de esta forma, habiendo respetado la sintaxis propuesta por Java, ya tendríamos esto cargado. ¿Cómo los mostramos? Si en el caso que yo tenía un solo índice, necesitaba un solo for, en este caso que yo tengo dos índices, ¿cuántos for yo voy a necesitar para mostrar el contenido de todo este arreglo? A ver, quiero escuchar una voz bien segura que diga cuántos índices voy a necesitar. En arreglos unidimensionales se necesita un solo for. Dos for. Harían Exactamente. falta dos for. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a sacar esto por un momento para que sea más cómodo lo que vamos a escribir, y vamos a mostrar el contenido de este arreglo. Yo voy a hacer así. Y para que sea más claro, yo, en vez de poner IJ, o también podría poner XY, voy a darle el nombre fila. Creo que es mucho más sencillo para que todos lo podamos entender. Fila, y acá recuerden que era un arreglo de 3x3. Y bien. Y interiormente tengo que tener otro for, que en este caso lo vamos a llamar for por columna. Y también tiene que ser menos que 3 porque la columna mayor es la que contiene el número 2. Bien. Entonces yo voy a mostrar por pantalla lo siguiente. Voy a mostrar matriz apuntado por fila y por columna. Fíjense que me va a hacer una devolución uno debajo del otro, pero luego lo vamos a acomodar para que quede como nosotros lo tenemos en la cabeza y en nuestra pizarra virtual. Bien. Fíjense que se ven todos los elementos, por lo que la carga ha sido correcta. Pero bueno, lo vamos a acomodar para que quede un poco más visible a lo que lo tenemos en la cabeza. Bien, vamos a imprimir toda una fila junto. Acá vamos a colocar esto. Y para que pase a la siguiente fila, vamos a colocar un print ln vacío. Lo ejecutamos. Y tenemos nuestra matriz cargada. Bien. Perfecto. Voy a volver. No sé si quieren visualizar el ejemplo, pero bueno, lo hemos planteado en forma sencilla para que luego podamos seguir con la práctica. Bien, vuelvo al curso. Perfecto. Bien. ¿Se comprendió cómo nosotros podemos declarar una matriz en Java? Muy bien. Perfecto. Bien. Por un lado, les quiero
llamar la atención, ahora que los tengo acá, para que podamos invertir dentro de nuestras posibilidades un mayor tiempo en codificación, especialmente aquellos que están comenzando. Recuerden que nosotros tenemos los ejercicios propuestos desde cátedra, que lo vamos a estar viendo los profes, pero también lo hemos propuesto en el formato foro para que ustedes se puedan ayudar y retroalimentar entre ustedes. Posteriormente vamos a dar trabajos más completos que van a ser parte de la nota del IEC. Recuerden, dentro de la página de Aprende a Programar y de la bibliografía de la clase, si no me equivoco es el apunte número 6 o número 7, se lo voy a mostrar para que lo puedan tener ustedes a mano. Está una teoría con mucho más detalle que la que yo le pude explicar en estos minutos. A ver, voy a buscar bien. Es el apunte número 6. Voy a compartir pantalla. Bien, fíjense que... A ver, acá está. Fíjense que en fundamento de Java hacen clic en el apunte número 6 y tenemos mencionado el contenido teórico de todo lo que nosotros hemos propuesto. Yo estaba preocupado porque hay muchos que tienen inconveniente con lo que es la notación cero básica, o sea, con la que comienza en 0, pero he visto que se ha podido comprender correctamente. Bueno, hay un montón de ejemplos en el cual ustedes pueden ir leyendo y analizando cómo inclusive pueden cargar un arreglo. Bien, voy a proponer un ejemplo sencillo. Si están todos de acuerdo, yo les voy a pedir que codifiquen un arreglo que es el que yo les he mostrado. A ver, voy a volver a compartir pantalla aquí. Bien, fíjense este arreglo tan pequeño, que es un arreglo de 3 elementos del tipo entero que responde al nombre números. ¿Cuál es la, no sé si más dificultad o cuál es la variante que ustedes van a tener que resolver? Voy a dar solamente 10 minutos, pero no por el tema de que no le quiero dar más tiempo, sino porque es un solo ejercicio. Me imagino por lo que vamos charlando que ustedes ya lo tienen abierto a su entorno de desarrollo. Bueno, vamos a dar un poco más, 12 minutos, pero ustedes simplemente la variante que tienen que hacer es permitir que estos datos no se ingresen por código, sino por teclado. Tienen que permitir que estos datos se ingresen por teclado. Yo ya les he mostrado el código, pero en vez de que se pueda cargar el 11, el 22 y el 3 en sus respectivas posiciones por código, como yo lo hice, ustedes lo tienen que cargar por teclado. Vamos a dar 2 minutos más hasta completar un total de 12 minutos. Y aquellos que consideren que por ahí en este momento no disponen de este tiempo, pueden y están en la libertad de salir y entrar o prepararse para entrar a la siguiente clase. Aquellos que quieran compartir este ejercicio, nos tomamos 12 minutos, yo lo voy a dividir en grupos. Recuerden que es un solo ejercicio. Un arreglo que responde al nombre de números, que tiene 3 elementos, que son el 11, el 22 y el 33. La única variante es que no se va a cargar por código, sino que le estoy pidiendo que se cargue por teclado. Bien, damos 12 minutos y luego volvemos para que puedan, si aquel que lo haya terminado, mostrarlo. Bien, yo lo voy a dividir rápidamente. Les animo a todos aquellos que se puedan quedar a hacerlo. Esperen un momentito. Bien, vamos a crear 4 grupos. Así se pueden ayudar y
Damos 12 minutos. Traten de entrar enseguida. Así comienzan a escribir este pequeño ejercicio, pero que nos va a ayudar a que podamos interiorizar lo que ya vamos viendo.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Bien, excelente. Para ir finalizando, quisiera que me puedan contestar por el chat si lo pudieron resolver dentro del grupo. Recuerden que el ejercicio solamente consistía en que en vez de cargarlo por código, sea cargado por teclado. Bien, si alguien quiere ir compartiendo su código, puede pegarlo dentro del chat. Bien, para aquellos que no hayan podido, paso rápidamente a compartirles una solución propuesta y luego volvemos al aula principal. Bien, lo que se debía hacer era incorporar las siguientes líneas. Crear una variable del tipo scanner, que ustedes saben, la definen de esta forma y automáticamente, en este caso NetBeans, importa la clase y el paquete necesario. Y luego tendrían que, por ejemplo, con un for, recorrer el arreglo en todos sus elementos y ir cargando cada elemento con la lectura que realizamos del teclado. Acá yo simplemente lo que estoy haciendo, estoy mostrando lo que se ha cargado en el for previo. Lo ejecutamos. Fíjense que yo voy a cargar el 11, el 22, el 33 y luego lo paso a mostrar. Era básicamente incorporar estas dos líneas porque la importación de la clase o el paquete, por lo general, automáticamente lo realiza el entorno de desarrollo. Bien. Sí. Carlos, copialo y pegalo. Yo también me imagino por lo que me van relatando que lo pudieron resolver todo, pero si alguien quiere, también se los copio en el chat. Bueno, perfecto. Bien, chicos, con esto vamos cerrando. Recuerden, aquellos que tienen que recuperar, que ya está abierto el recuperatorio. Y para el resto, tenemos que ir revisando los ejercicios propuestos desde la cátedra. ¿Cuál es el propósito? Que vamos mejorando para que cuando lleguen los próximos prácticos más complejos, no nos parezca esto chino. Aquellos que están comenzando especialmente son los que le deben dedicar un poco más de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido claro y quedamos en contacto a través del aula virtual. Muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes.